Vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle a Dios que tome el control de la predicación. Padre bendito, qué privilegio, Señor, esta mañana el poderte servir. Te ruego, mi Dios, que me des la capacidad, las palabras, el mensaje que venga a través de ti, Señor, que sea claro para tus ovejas, que sea conciso y que entre todo, Señor, sea un alimento para sus almas, Señor. Te pido, Padre, que esta mañana tú llenes de este lugar de tu gloria, a través de las alabanzas, de oración. Hemos dicho lo que sentimos por ti, mi Dios. Te amamos, profundamente te amamos y estamos tan agradecidos por habernos rescatado del lodo cenagoso en el cual nos encontrábamos. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo de adoración, un tiempo de agradecimiento, un tiempo donde yo pueda escuchar tu voz y pueda yo escuchar justamente lo que yo necesito escuchar. No es lo que yo quiero, sino lo que yo necesito, Padre. Te doy gracias por las ovejas que tú envías esta mañana y que este lugar, Señor, se llene de tu Espíritu Santo. Un lugar confortable, un lugar de paz, un lugar, Señor, donde pueda respirarse ese aroma que tú das a través de esa santidad que tú derramas en nosotros, Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Y estamos viendo justamente la serie del Pentateuco. Estamos viendo hoy los primeros 5 libros de la Biblia. Ya terminamos Génesis, estamos en Éxodo y quiero que me acompañes al capítulo 25. Recuerda que hay mucha enseñanza justamente en este capítulo y quiero que hoy puedas lograr identificar a Cristo en lo que vamos a leer. ¿Cuántas veces se menciona a Cristo en lo que vamos a leer? Esto obviamente requiere de una mente mucho más entregada al Señor, donde no solamente leas, sino estés meditando la palabra, para que puedas identificar justamente a Cristo en la Biblia. El mensaje central de la Biblia es Cristo. Y Dios fue claro en su mensaje en la Biblia, Cristo. Luego entonces vamos a ver en el capítulo 25, versículo 23 en adelante, cuántas veces se menciona a Cristo en este pasaje. Dice así, vamos a comenzar, el versículo 23 del capítulo 25 de Éxodo. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Versículo 26. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se librará de oro fino, los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Versículo 31. Harás también un candelero de oro puro, labrado de martillo. Será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro.
Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante, y también sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bien, ¿lograste ver cuántas veces se refirió este pasaje a Cristo? Obviamente buscamos la palabra Cristo. Y recuerda que mucho de lo que hoy estamos leyendo son figuras y maquetas de Cristo. Hay una gran cantidad de tipología de Cristo. Y vamos a ver primeramente la mesa para el pan de la proposición. Estamos hablando del lugar santo. Acuérdate que el tabernáculo está dividido en 3 áreas o en 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca de testimonio. Es importante que leas tus apuntes y que leas la Biblia. Eso lo vimos el domingo pasado. Y hablábamos de qué es lo que había y qué contenía el arca del testimonio. Las leyes, la ley de Moisés, la tabla de los 10 mandamientos se encontraban justamente ahí, dentro del arca. Luego entonces vamos a hablar ahora del lugar santo. Aquí hay 3 elementos importantes. Primero, el candelabro, de oro, que es el menorá. Es como si fuera una lámpara que tiene 3 brazos de un lado y 3 brazos de otro, y sobresale en medio otro brazo. Serían 7 brazos. Muchas veces los hemos visto como una base donde se colocan las velas, ¿no? Bueno, es el menorá. Y justamente dice que ese elemento se encontraba en el lugar santo. Segundo elemento, la mesa del pan de la presencia. En lugar, dice ahí tu Biblia, dice la mesa para el pan de la proposición. El significado correcto, de acuerdo al original, es la mesa del pan de la presencia. ¿Quién se encontraba ahí? Se encontraba Jehová, se encontraba Dios. Y esa mesa, junto con el pan, era justamente para representar que estaba ahí Dios. Ese pan no era para Dios. Ese pan era para consumo de los sacerdotes. Vamos a ver cuántos panes estaban en esa mesa y qué significaba cada pan. Y el tercer elemento es el altar del incienso. El altar del incienso. Estos 3 elementos se encontraban justamente en el lugar santo. Nosotros, como pastores, anhelamos profundamente que la iglesia se siga enamorando, sigue buscándose enamorar más de Cristo. Eso realmente es lo que deberíamos hacer como iglesia, enamorarnos más de Cristo. Y que podamos ver a Cristo en diferentes facetas de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que realmente hoy hacemos. Para que entonces volvamos esa vida o esa familia o ese matrimonio a una vida cristocéntrica, donde Cristo sea el centro de todo lo que hagamos, pensemos o digamos. Es muy importante eso. Vamos a ver cómo el candelabro de oro, que pesaba 34 kilos, ese candelabro pesaba 34 kilos de oro puro. Y había obviamente las 7 lámparas que alumbraban el santuario o el tabernáculo. Era la única luz que había en ese lugar, no había más luz. Trata de irte un poco con tu imaginación, que no había luz como vemos hoy. Tenemos muchas lámparas, tenemos faroles, allá en el tiempo de Moisés no había luz. Solo estaban las estrellas en las noches y este candelabro que alumbraba justamente el lugar santo. Vamos a ver qué significa esta parte del candelabro. ¿Qué significa esa luz? Si tú me acompañas al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan,
capítulo 8, y vamos a ver esa figura perfecta que representa justamente a Cristo. Ese candelabro representa justamente a Cristo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Versículo 12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Ese yo soy, ¿cuántas veces se repite en el Evangelio de Juan? 7. Ese yo soy se repite 7 veces. Y esta es la segunda vez que se repite yo soy. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es muy importante que lo entendamos y que lo vivamos. Si realmente Cristo mora y permanece en tu vida, tendrías que tener justamente esa luz espiritual, esa luz que da vida y que no hay otra cosa que lo pueda dar, solamente Cristo. Luego entonces dice que Jesús disipa las tinieblas. ¿En la vida de quién? De quien lo sigue. En la vida de quien lo sigue. Esto es muy importante. Si tú hoy estás siguiendo a Cristo, seguramente habrá menos tinieblas en tu vida. En la manera que tú no sigas a Cristo, las tinieblas van a permanecer en ti. La oscuridad va a permanecer en ti. El pecado va a permanecer en ti. Y hay muchas formas de demostrar las tinieblas. En tu forma de hablar, con la gente que te relacionas, en la forma que tú haces, la forma que tú dices. Hay muchas maneras de poder demostrar si realmente estás en luz o estás en las tinieblas. Aquí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice: en él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. La plenitud de Jesucristo viene a darnos justamente esas perfecciones, esa luz que necesita justamente su iglesia, porque es de Él, su iglesia. El aceite de esas lámparas simboliza el Espíritu Santo. El aceite es una figura del Espíritu Santo durante la parte de lo que es la Biblia. ¿Y qué se le demandaba a Israel de acuerdo a tener esa luz en el tabernáculo? ¿Qué se le demandaba? Se le demandaba ser luz ante las naciones. Hoy, como un hijo de Dios y como un cristiano, seguidor de Cristo, se te demanda ser ¿qué? Luz. Donde tú vayas eres luz. Y esa parte de ser luz es justamente la forma en cómo te conduces en tu vida. ¿Cuánto conoces hoy de Cristo? ¿Cuánto conoces hoy de su palabra? Porque esa justamente es la luz. Por sí solo nosotros no somos luz. A través de que Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros, somos luz, porque tú te conduces conforme a su palabra. Vamos a otro pasaje donde realmente se nos dice que Jesús, que Cristo es la luz. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, Juan, capítulo 12, versículo 46. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo pregunto, ¿quién cree en Jesús? ¿Qué significa la palabra creer?
Es importante que sepas qué significa la palabra creer. La palabra creer significa estar seguros, estar persuadidos de algo que es verdad. Creerlo y obedecerlo. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que solo tenga la verdad Cristo. Cristo es verdad, es la verdad. Luego entonces, si Él es la verdad y Él mora en mi vida, ¿qué debería ser yo? Una persona de verdad, no una persona de mentira. Hay mucha gente con la que tú te relacionas, hay mucha gente que te conoce. Sería como una buena práctica, una buena dinámica que le preguntaras a con los que tú te relacionas, ¿cómo te ven? ¿Como una persona confiable o como una persona no confiable? ¿Como una persona de verdad o como una persona de mentira? ¿Cómo me percibes? ¿Cómo me percibes? ¿Como alguien de verdad o como alguien de mentira? ¿A quién hoy, siendo cristiano, te gustaría que dijeran, eres un mentiroso? No te creo. ¿Qué sentirías? Eso antes te lo decían en el mundo, cuando estabas en el mundo y no te valía, no te importaba. ¿Sí y qué? Soy un mentiroso y qué, ¿no? Pero ahora que sigues a Cristo y que amas a Cristo y que Cristo mora en tu vida, si alguien te dice eres un mentiroso, ¿qué sentirías? ¿Cómo te sentirías? Es que no creo en ti. Es que eres una persona no confiable. No sé ustedes, pero a mí sería algo terrible que alguien pudiese tener esa opinión de mí. Porque si alguien no cree en mí, pues no cree en Cristo. O yo no puedo decir que creo en alguien que es verdad, yo no siendo verdad. El creyente ya no está en tinieblas, sino que ha sido hecho hijo de luz. Somos hijos de luz, eres hijo de luz. Y hay varios pasajes que me gustan mucho. Está el del Salmos que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo necesito estar seguro que cuando estoy caminando, estoy justamente caminando en rectitud, confiando y demostrando quién vive en mí. Cómo te conduces en la escuela, cómo te conduces en tu casa, cómo te conduces en el trabajo, cómo te conduces en la colonia. ¿Qué impresión tienen de ti? ¿Realmente la palabra está haciendo realmente esa luz en tu vida, en tu caminar? Hoy tus hijos pueden decir, yo quiero ser como tú, sigo tus pasos, papá. Eres una persona íntegra que me está enseñando a vivir una vida de integridad y yo por eso quiero ser como tú. Si es así, gloria a Dios, qué bueno que tu hijo piense de esa manera. Pero si no, tienes mucho trabajo por hacer. Hay otra parte que me gusta mucho, también eso lo dice en Proverbios. El otro que dije fue en Salmos 119, versículo 105. Hay otro pasaje que me gusta mucho que está en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo está tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia la perfección? ¿Quiere decirnos que estás creciendo? ¿Está creciendo hoy tu vida en varias áreas de tu vida? ¿La gente lo percibe? ¿Tus hijos lo perciben? ¿Tu esposa lo percibe? ¿Tu esposo lo percibe? ¿El pastor lo percibe? Y hay algo que dice claramente la palabra, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo puedo decir que sí. Creo que sería bueno que tú le preguntaras, Dios, ¿tú cómo me percibes?
delante de ti, Señor, ¿cómo soy? ¿Qué opinión tienes de mí, Señor? Yo creo que será muy bueno que de vez en cuando le preguntemos a Dios, ¿cómo me percibes tú, Señor, a mí? Tal vez no nos interese mucho lo que el hombre pueda opinar de ti, pero Dios, ¿de qué sirve que la gente te tenga buena estima cuando Dios no te tiene de esa manera? ¿Te sentirás satisfecho? Son preguntas que a veces es importante que nos hagamos. Entonces estamos viendo justamente que el candelabro era una figura de Cristo. Lo vimos aquí en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué significaba o qué figura era el candelabro? Cristo. Pues es importante que tú aprendas hoy a leer la palabra y que sepas qué libros te van a ayudar como paralelo de lo que tú estás leyendo y que tú no entiendes. No todo está en un solo versículo, no todo está en el contexto del versículo, no todo está en un capítulo, no todo está en un libro. Tienes que buscar en los 66 libros de la Biblia muchas veces para poder entender lo que quiso Dios decir. Y es bien importante eso. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué demanda? Disciplina, estudio, compromiso, obediencia. ¿Quién dice amén? Oh, bien, ¿no? Vamos a ver la segunda figura, perdón, el segundo elemento que se encontraba justamente en el lugar santo, que es la mesa para el pan de la proposición. Es la mesa del pan de la presencia. Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de altura y 68 centímetros de ancho. Aquí algo, ¿cómo es tan Dios tan perfecto? Y muchas veces Dios no te permite que tengas iniciativa en las cosas de Él. Y lo tienes que aprender. Muchas veces Dios va a evitar que tengas iniciativa, porque seguramente te vas a equivocar. Y lo que Dios quiere es que no te equivoques y no lo ofendas en esa equivocación. Si tú quieres predicar el Evangelio, tienes que estudiar mucho. Te quiere mucha disciplina, mucho estudio. Porque estás dejando que Dios hable a través de ti. Tú no estás hablando, yo no estoy opinando, yo creo que pienso, me imagino que la mesa era para esto. No, ¿qué es lo que quiso decir justamente Dios y para qué era justamente ese elemento? Y dice que ese elemento tenía sus dimensiones dadas ¿por quién? Por Dios. Dios a ti te dio capacidad, Dios te dio talentos, Dios te dio dones. Y muchas veces no tiene nada que ver que los tenga tu esposo o tu esposa o tus hijos o tu hermano de la iglesia. A veces tenemos talentos o dones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque somos uno en todo. Esta diversidad hace una unidad en todo. ¿Habrá alguien que sea ojos? ¿Habrá alguien que sea boca? ¿Habrá alguien que sea oídos? Y no necesariamente tengo que tener todos los dones. Lo que sí tendría yo que saber cuáles son aquellos dones que Dios ya me dio para poderlos poner a su servicio aquí en su iglesia. Amén. No sea que tú tengas esos dones y los tienes guardados, enterrados. Y ya sabes lo que va a pasar a aquellos que tienen dones y no los ha usado. ¿Sabes lo que va a pasar? Qué bueno que sepas. Yo tendría miedo si no los uso. Bien, vamos entonces a ver lo que simboliza, lo que es la figura de esta mesa de la proposición o mesa del pan de la presencia. Quiero que me acompañes nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y acá hago un paréntesis, dicho sea de paso. Por eso es importante leer el Evangelio de Juan, porque es un evangelio completamente diferente a los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas manejan justamente el mismo mensaje y Juan no. Juan maneja o habla justamente de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios.
es el único evangelio que exalta justamente la divinidad de Jesús. Y generalmente cuando alguien llega a los pies de Cristo, les pedimos que lean el Evangelio de Juan para que comiencen a aprender más de Jesús. Y aquí dice en Juan capítulo 6, versículo 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Este es el primer yo soy de los 7 que habla el apóstol Juan. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan de esas figuras que estuvieron presentes en la cena pascual? ¿Cuáles fueron esos 2 elementos que estuvieron justamente en la cena pascual? El pan y el vino, que eran las figuras de su cuerpo y su sangre. Es importante eso que lo sepas. Tú como cristiano lo tendrías que saber porque alguien te lo va a preguntar. Y aquí dice entonces que yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente habla de creer. Y si yo creo en Cristo, por supuesto que entonces creo que Él es un Dios verdadero, que está vivo, y por lo tanto yo lo obedezco. Eso es realmente creer en Él. No solamente es creer de manera intelectual, sino que realmente viva a Cristo en mi vida. Aquí habla de, no, fíjense qué tan importante de ver varias figuras que Dios ha creado para justamente manifestarse Él, para manifestarse Cristo. Por ejemplo, cada vez que tú desayunas, cada vez que tú comes y cada vez que tú cenas, ¿qué estás representando? A veces lo hacemos de manera ya como rutinaria y como ya me le das una imagen de que, ay, qué padre que estamos en familia, lo hacemos. No, ¿qué representa justamente cuando tú hoy estás desayunando, comiendo, cenando? ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué estás compartiendo? ¿Quién es el pan? Cristo. Y cada vez que tú haces eso, estás justamente sentándote como sentó Cristo con sus discípulos. Si tú logras dimensionar esta parte, ya no te vas a pelear más en la mesa. Porque justamente en la mesa es cuando más se dicen las cosas, cuando más se ofenden. Y ocupan justamente la mesa de los alimentos como un ring. En lugar cuando tendría que ser un lugar de agradecimiento, de que tienes que llevarte a la boca. Y que Dios proveyó justamente eso. Hay mucha gente que no come en una mesa porque no la tiene. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera qué comer y tú lo tienes. Hay gente que no tiene con quién comer y come solo y tú comes acompañado. Hay muchas cosas por las cuales tú tendrás que agradecerle a Dios. Entonces cada vez que tú comes, cenas y desayunas, estás representando justamente lo que hizo Jesús en la cena pascual. Se dio a sí mismo. ¿Y cuándo lo vas a dejar de hacer? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Jesús es la expresión definitiva del fruto del árbol de vida. Ese fruto del árbol de vida es justamente Cristo, porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Y dice aquí, nunca tendrá hambre, nunca tendrá hambre. ¿Sabes qué significa la palabra nunca? Nunca, nunca. Para muchos eso es como oro molido para sus oídos, porque mucha gente tiene temor que un día se quede sin comer. Te puedes quedar sin trabajo, pero no sin comer. ¿Cuánta gente nos hemos quedado sin trabajo en algún momento de nuestra vida y nunca nos soltó el pan para comer? ¿Y tienes más miedo
de perder el trabajo de que perder tu relación con Cristo. Y no debe ser al revés. ¿No debería darte más cuidado el perder esta relación con Cristo que el perder un trabajo? Entonces, cuando dice aquí, nunca tendrá hambre, se refiere a una relación vivencial. Tú tienes que aprender a tener una relación vivencial con Cristo. Lo triste de muchos o de algunos creyentes es que cuando están en una plena necesidad de algo material, al último buscan a Dios. Cuando ya sus influencias, su capacidad, ya están rebasadas, pues ya no conozco a más. No, pues ya me siento rebasado, no la veo aquí. Y al último, ¿a quién buscas? Y la pregunta es, ¿no debe ser al quien tú busques por primera vez? ¿No debe ser Dios el primero en tu vida? Te falta salud, ¿y qué haces? Lo primero que haces, habla al médico, márcale, dile que me siento mal, que venga. Y cuando le preguntas a Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿O qué te está mostrando con esa carencia de salud? ¿No será que Dios está tratando contigo? Alguien que no tiene trabajo y está buscando trabajo y entregó varios currículums. Hay una parte de un maestro que me dijo, cuando salgas de la escuela, tú aquí eres un estudiante. Y puedes ser bueno, eres medio, está bien. Pero cuando tú salgas de la universidad vas a ser un desempleado más. Fuiste brillante en tu escuela, perfecto, sí, sacaste un buen reconocimiento, perfecto, pero cuando salgas de ahí, ¿serás qué? Desempleado. Al menos que realmente tengas una relación con Dios y te tenga hoy Dios ya a tu lugar, antes de que salgas de la escuela. Y eso se llama misericordia, se llama fidelidad, se llama compromiso. Por eso muchas veces nos olvida esa parte y pensamos que a Dios solo lo necesitamos cuando estamos en situaciones de peligro, cuando debería ser en todo momento nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro castillo. ¿Quién dice amén? Cada vez que tú tienes esa comunión, esa intimidad con Cristo, Él te está dando vida. Y vida en abundancia. Dios no te limita. Nosotros sí limitamos. Tienes una bolsita de papitas y toma una. ¿Y por qué una? Dame la bolsa completa. Nos decía de niños, ¿cómo hacíamos? Una y una. Dale la bolsa. Nos cuesta trabajo dar. ¿Y cómo es Dios? Da en abundancia. Aunque no merezcamos nada, Él da en abundancia, siempre. Y de eso debemos de aprender de Él. ¿Qué se colocaba entonces en esta mesa? Se colocaba pan o tortas. En el antiguo eran tortas, no como las que tú conoces. Era un pan. Y se colocaban de 2 hileras de 6. Estaba la mesa y se colocaba una hilera de 6, otra hilera de 6. ¿Y qué representaban a esas tortas? Que eran 12, las tribus de Israel. Las tribus de Israel. Vamos a ver qué dice Levítico, capítulo 24. ¿Cada cuándo se renovaban esas tortas? Los sábados. Levítico, capítulo 24. Versículos 5 y 6. Vamos a leer hasta el versículo 9. Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida
a Jehová. Cada día de reposo, o sea, los sábados, el sábado, lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en el nombre de los hijos de Israel, como un pacto perpetuo. Cada cuando que se tenía que darle mantenimiento a esos panes, cada sábado. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. ¿Quiénes podían comer esas tortas, ese pan? Solo los sacerdotes. No cualquier tribu de Israel podía entrar al tabernáculo. Desde el atrio, nadie podía entrar si no era de la tribu de Leví. Y acuérdate que los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Y el sumo sacerdote, que era Aarón, era justamente de la tribu de Leví. Y aquí dice que entonces él podía comer estos panes junto con sus hijos. Él era el sumo sacerdote y sus hijos eran los sacerdotes. Entonces, ¿qué significa la mesa? La mesa simboliza sustento, provisión de suministro. Cada vez que tú te sientas a una mesa, es provisión. Dios está suministrando lo que tú necesitas. Por eso lo que dijo mi hermano en el diezmo, lo que se estuvo hablando el día de hoy, es realmente tengo que tener un corazón agradecido por todo lo que Dios hoy me da. Y que ya lo veo como algo muy normal. Cuando debe ser realmente una bendición, un milagro. Es gracia, amados. En la semana yo le dije a una persona, creo que no es necesario que te quedes sin pie o sin pierna o sin ojo para que valores lo que tú tienes. Y mucha gente a veces necesita hacer eso. ¿Qué significa no tener un ojo? Pues muy fácil. ¡Ping! Adiós, ojo. El día que tú has tenido una falta de salud y no puedes caminar, no puedes moverte, y ya tienes tiempo así, ¿qué haces? ¿Qué piensas? Comienza a valorar tu salud, ¿no? Si esa enfermedad te llevó por una irresponsabilidad, por ser descuidado en algo que debiste haber cuidado, ¿qué sientes cuando ya tienes tiempo de no poder hacer las cosas bien? Y yo decía en una predicación, hay gente que no tiene dinero para comer. Hay gente que tiene dinero para comer y no puede comer. Y hay gente que tiene dinero, puede comer y disfruta y bendice justamente los alimentos. Aquí hay gente que tiene el dinero para comerse una buena torta, su salud no se lo permite. Porque si se la come se muere. ¿Tienes el dinero? Sí. ¿Qué es lo que no tienes? Salud. Entonces muchas veces tenemos salud, tenemos el medio y no agradecemos. Entonces hay que tener esa sensibilidad de la mente de Dios. ¿Tienes un matrimonio? Cuídalo. No todos tienen matrimonios. Y no tienes que esperar a que se muera tu esposo o tu esposa para que veas si lo extraño. Generalmente es lo que siempre me dicen, pastor, de verdad sí extraño. Luego entonces, ¿qué le puedo decir? Tenía entonces que morir esa persona para que entonces tú supieras que esa persona con todos sus defectos y virtudes, y no es canción, nunca dejaste de orar por ese corazón. Y ahora que no lo tienes, estás buscándolo. El mundo al revés. Dios como creador provee los alimentos para la humanidad. Eso se llama gracia común. La gente que no cree en Dios, Dios le da de comer. La gente que no cree en Dios, Dios le pone el sol para calentarlo. La gente que no cree en Él, le da el oxígeno necesario. Esa es gracia común. Y tú que lo reconoces, que de dónde viene justamente toda esa provisión, se te olvida decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que hoy me das.
Y aunque no me dieras nada, gracias por existir. Amén. Esa mesa de la provisión estaba hablando justamente de un elemento a futuro. Ya hablamos de la cena pascual, donde Jesús esa noche, antes de ser entregado, tomó el pan, tomó el vino y lo compartió justamente a sus discípulos como una señal de entrega total de él. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a ver, ¿qué representa esta cena del Señor? Porque muchas veces, a veces por falta de conocimiento, de repente vas entrando a la congregación y un hermano dice, tome su jugo y tome su pan, y lo tomas sin discernir justamente lo que estás haciendo. Y lo peor, el niño te pide y le das tantito, o sea, eso es bien peligroso, no discernir justamente el cuerpo y la sangre de Cristo. La cena presenta muchas verdades. Y yo espero que leas y escuches nuevamente esta predicación. Una de las verdades importantes de la cena es que es una fiesta de redención. Es una fiesta de redención, de rescate. Cristo vino justamente a rescatarnos del lodo cenagoso del pecado donde nos encontrábamos. Es una fiesta en memoria de Jesús. Es un testimonio de fe de los participantes. Hoy yo celebro la cena del Señor porque sé que Cristo vino a dar su vida por rescate a mí y que su muerte y su resurrección vino a darme vida eterna. Él es el único que puede perdonar mis pecados, de lo cual yo me siento completamente privilegiado, que Él me haya perdonado todos mis pecados y que ahora me haga vivir una vida completamente más en santidad, más apartada para Él. Entonces, ese testimonio de fe de los que participamos justamente en eso, para mucha gente que no conoce a Cristo, por tu testimonio llega a Cristo. Es una cena de comunión mutua. Eso no lo puedo hacer en mi casa con mi esposa y mis hijos. Y tienes que aprenderlo. Esta cena es de una participación mutua, en común de la iglesia, con tu familia de la iglesia. Por eso cuando fue la pandemia no se pudo haber celebrado la cena del Señor. Por eso creo que lo de la pandemia mucho tuvo que ver una disciplina para la iglesia, porque no podías tú participar en la cena con tu esposa y tus hijos, que si bien es cierto son parte de la iglesia, pero no era el mandato de Cristo. No dice, tú partías el pan con tu esposa y tus hijos. No, tú participas del pan en la iglesia, con tus hermanos en Cristo de la fe. Porque la iglesia, ¿de quién es? Es de Cristo. Y si bien es cierto, es un solo cuerpo en diferentes iglesias locales, y esta es una de ellas. Y con la pandemia no se logró hacer ninguna cena del Señor. Y yo pregunto, ¿tú no extrañabas esa parte? Acuérdate que la cena del Señor es un mandato de parte de Cristo para su iglesia, así como el bautismo. Son las dos ordenanzas que Cristo mandó a su iglesia, el bautismo en agua y la cena del Señor. Es una cena de adoración. Tú adoras justamente el venir y tú dices, Señor, estoy aquí, estoy participando justamente del jugo y del pan, porque es el cuerpo por el cual tú derramaste en esa cruz por amor a mí. Es una cena de esperanza y debemos de anunciar su muerte hasta que Él venga. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, así lo dice claramente. Vamos a la primera carta a los Corintios. Pregunté al principio de la predicación, ¿cada cuándo hay que celebrar o hasta cuándo se deja de celebrar justamente la cena del Señor? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis
hasta que Él venga. Y la pregunta es, ¿solo la muerte? ¿Solo la muerte? ¿Su vida no? ¿Su obra no? Tenemos que proclamar a Cristo en su totalidad, amados. Y lo hemos aprendido. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estuviéramos hoy en este lugar. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estamos hoy creyendo en Él. ¿Cuál es la más grande manifestación de grandeza de Dios? Si tú vas al Asia, vas a encontrar la tumba de Mahoma. Si vas a la tumba de Buda, vas a encontrar sus huesos de él. Si tú vas a la tumba de Cristo, va a estar esa tumba vacía, porque Él resucitó, como lo había dicho, al tercer día. Y tú sigues a un Cristo vivo, no muerto. Por eso cuando dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. ¿Qué enseñanza tan profunda tiene eso? Hay mucha gente que sigue a los muertos, a los zombies. ¿Qué es un zombie? Alguien que se mueve pero que está muerto. Y tiene amigos, tiene más amigos zombies que amigos espirituales en su vida. Y la gente que es zombie no te deja ninguna enseñanza, ningún aprendizaje, ningún aliento, porque tiene muerte. Y algo que tiene muerte no produce nada, porque está muerto. Pero si alguien está vivo, ¿qué produce? ¿Qué produce? Vida. ¿Y qué necesitas? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Deja de estar siguiendo la muerte. A mí me duele mucho cuando gente cristiana, creyente, o que se dice cristiana, tiene su camiseta del diablo, de una muerte. Digo, ¿qué le estás diciendo al diablo? Y no me pueden decir, es una playera. No, el diablo no es de bromas. El diablo no es de bromas. El diablo toma lo que tú estás haciendo. Si tú tienes una playera de muerte, ¿qué le estás diciendo? El día que tú quieras, puedes trabajar conmigo, con mi familia, con quien tú quieras, porque llevo la muerte. ¿Quieres la muerte? ¿Sabes? Si te pregunta Dios, ¿quieres la muerte? ¿Te quieres morir? Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hacemos realmente hoy como creyentes. Dice, la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Quien la ama comerá de sus frutos. Hoy la pregunta que yo te haría, ¿tus palabras tienen vida o tienen muerte? Cada vez que estás enojado o enojada, ¿qué sale por tu boca? ¿Veneno o sale vida? ¿Qué sale? Y para muchos que hoy conocen a Cristo, y sabes tú que conoces a Cristo, muchas veces tu boca habla muerte, habla maldición. En lugar de hablar ¿qué? Vida. Es que no me pude aguantar, pastor. Pues te hubieras mordido. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más difícil? Por eso cuando dice Dios, si algo me tienes que dar, dalo con sacrificio, que te cueste. Y si te cuesta ser una persona apartada para Dios, qué bueno, porque lo está haciendo con sacrificio para Él. Un sacrificio santo, un sacrificio vivo, agradable a Él. Pero muchas veces vivimos una vida de engaño, de engaño. Es lo que representa la cena del Señor. Lo que tú haces realmente es eso, participar justamente en esa cena que Cristo dio a sus discípulos. Y tú eres parte de su equipo de discípulos el día de hoy. Y el último elemento que estaba en el lugar santo es el altar del incienso. Este altar del incienso es la oración.
en el sentido que el Señor es nuestro intercesor. El Señor ora por su iglesia en todo momento. Eso representa el altar del incienso. Cristo está hoy intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes primeramente a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿A quién? ¿A quién se acercan? A Cristo. A Cristo. Recuerda que Cristo es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder ¿por quién? Por su iglesia. ¿Quién está orando por ti? ¿Quién está intercediendo por ti? Jesús lo está haciendo. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 8, versículo 34, dice, Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede condenar? Cristo es el único que te puede condenar. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿No? Le presentaron a una mujer adúltera a Jesús. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Qué decían los sacerdotes? Hoy te presentamos a esta mujer porque la hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Y la carta de Moisés o la ley de Moisés dice que a tales hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? ¿Qué hizo Jesús? Apedréenla, sacrifíquenla. ¿Eso dijo Jesús? No. Yo pregunto, ¿no tenía toda la autoridad de haber dicho, háganlo? ¿Tenía o no tenía la autoridad? Claro que la tenía, pues era el Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿Pero qué dijo? Dice que él se inclinó a tierra, comenzó a escribir en la tierra. No se dice exactamente qué es lo que decía, pero seguramente lo que escribió ahí, para muchos empezó como a redarguir su conciencia y dijo, bueno, tanto en la existencia que el que piensa que esté hoy realmente limpio de todo pecado, sea el primero en aventar o lanzar esa piedra a esta mujer. Y creo que la conciencia de todos estaba completamente, ahí te encargo, ahí te encargo. Como tú comprenderás, ¿no? A veces no está tan limpia la conciencia, hay que limpiarla. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande tiraron las piedras. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo la prostituta, la adúltera, dijo, pues no están, Señor, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y aquí dice Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Qué merecíamos? Condenación eterna. Merecíamos condenación eterna, muerte eterna por nuestros pecados. Y dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por. ¿Quién está orando por ti? Siéntete confiado. Es que aparte como sin fe es imposible agradar a Dios, como yo creo o he dejado de creer, por eso muchas veces no pasa nada en tu vida. Pero si tú le crees a Dios y si tú le crees al Hijo y sabes que Cristo está orando por ti, Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos y está orando justamente por esa necesidad. No es por lo que tú quieres, sino por lo que tú y yo necesitamos. Entonces yo pregunto, ¿te va a hacer falta alimento? ¿Te va a hacer falta vestido? David lo dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendiga
el pan. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos no van a padecer de hambre en función de lo que es Dios. Obvio que mi semilla esté siendo justamente la semilla que demanda Dios, para que mi tercera y cuarta generación sean bendecidos por Él. O sea, esa es mi responsabilidad. O sea, qué fácil es que yo viva la vida loca y le diga, Señor, y te encargo a la tercera y cuarta generación. ¿Y qué va a decir Dios? Ajá, y no, implica que tengamos una vida apartada para Él y apartada del mundo. Y si yo comienzo a sembrar correctamente esa semilla, tengo garantizado de parte del Señor hasta la tercera y cuarta generación de los que le buscan y le creen. Amén. Es por eso muy importante eso. ¿Cuántas veces he escuchado decir aquí, yo llegué aquí por mi bisabuelo, yo llegué aquí por mi abuelo que estuvo siempre orando, estuvo enseñándome, me llevaba a la iglesia y yo así llegué? Gloria a Dios. Dios lo puso justamente para eso, como una atalaya para tu vida. Hoy la pregunta que yo te hago a ti, ¿estás haciendo exactamente lo mismo? ¿Estás pensando en replicar lo que hizo tu abuelo, tu bisabuelo en tu vida? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y entonces dice que cuando oramos al Padre, todas esas oraciones, ¿quién se las lleva a Él? ¿No? También eso como que se nos olvida. Dios creó un camino para llegar al hombre. Y ese mismo camino para que el hombre llegue a Dios se llama Cristo. Entonces quiere decir que las oraciones que yo estoy haciendo, ¿quién las lleva? Cristo, porque es el que intercede por mí. También lo hace el Espíritu Santo y también lo dice en Romanos. Pero dice claramente Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va a llegar al Padre si no es a través del camino de la cruz. ¿Qué significa, pastor? Que tendrás que sufrir como sufrió Jesús. Ay, sí, sí. El ser cristiano está aparejado con el sufrimiento. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Cuál es el costo que estás dispuesto a pagar por seguir a Cristo? Es muy importante eso. Porque muchas veces es bonito llegar a la iglesia y, ay, todo está bien. ¿Cómo tengo mi trabajo? Ya me acaban de promocionar. ¿En serio? Ya soy gerente. ¡Wow! ¡Qué padre! Y con eso, pastor, ya tengo mayores prestaciones, tengo mejor sueldo, ya tengo carro. ¡Uy, qué padre! Oye, ¿cómo es tu familia? No, súper bien. La acabo de mandar aquí cerquita a Alemania unos cuantos meses. ¡Ay, qué padre! Y ya estamos construyendo una casa nueva. ¡Uy! ¡Wow! Entonces, ¿cómo está con Dios? No, hombre, yo le creo. Y cuando esta misma persona está pasando por el desierto, perdió el trabajo, tiene enfermedad, tiene problemas en su casa, y tú le preguntas, ¿cómo estás? Mal, pastor. Y Dios no me escucha. Por eso y busco al otro. No. Te vuelves infiel. Y solamente crees en Dios porque te da. Y el día que deja Dios de darte, entonces buscas al otro. ¿Y sabes cómo se llama eso? Infidelidad. Y Dios merece toda la fidelidad. Porque es Dios. Porque Él te creó. Él te hizo y Él te sustenta. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por permitirme hoy poder ser usado por ti, por este mensaje que tú hablaste, Señor. Hoy tú, una vez más, nos dices que tenemos que ser cristocéntricos en toda nuestra forma de vivir, Señor. Hoy, como creyentes que somos, mi Dios, y como creyentes en Cristo, somos grato olor de Cristo en los que se salvan.
Hoy queremos ser ese olor fragante que llegue a ti, Señor. Hoy queremos que nuestras acciones nos vistan de ese lino fino, mi Dios. Anhelo profundamente que muchos corazones que hoy están en esta mañana y acaban de escuchar este mensaje, Padre, salgan con el firme compromiso de buscarte, de amarte, de hacer tu preciosa voluntad. Tú vas a regresar nuevamente por tu iglesia y no dices cuándo, pero vas a regresar, y si tú lo dijiste, lo vas a cumplir. Anhelo profundamente, Señor, que esta segunda venida tuya a muchos nos tenga realmente en alegría y en gozo, pero con el compromiso de vivir una vida apartada para ti. Esta segunda venida tiene que llevarnos a una santidad mayor, a una vida completamente diferente, porque no sabemos cuándo vendrá, Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el siguiente mes. Y yo anhelo profundamente estar en tu presencia, ser arrebatado, Señor, de esta tierra, irme contigo en las nubes y permanecer contigo en la eternidad. Señor, quita la duda, quita, Señor, los miedos, los temores, que aprendamos a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Él en este momento está preparando ese lugar que tiene para cada uno de nosotros. Y Él vendrá nuevamente para llevarnos a ese lugar que Él preparó, Señor, y estar con Él por la eternidad. Yo lo creo. Sé tú, Señor, en cada corazón. Enamóranos más de ti, mi Dios. Queremos vivir una vida más ligera, Señor. Quitar todo peso que nos estorba, todo el pecado que nos asedia, y aprendamos a correr con paciencia esta carrera de la fe, Señor. Te doy tantas gracias por lo que tú eres, Señor. Gracias por tu sustento, gracias por tu provisión, que no solamente es la material, sino es todo, Señor. Y gracias por haberme elegido, haberme escogido y ser parte de tu reino. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.